Cristo en acción. Introducción. En un mundo lleno de desafíos, preguntas existenciales y la búsqueda constante de significado, surge la necesidad de explorar la presencia y el propósito de Cristo en nuestra vida. ¿Qué significa realmente tener a Cristo en nosotros? ¿Cómo puede transformar nuestras vidas y revelar un propósito más profundo y significativo? En este libro, Cristo en Acción, descubriendo el propósito de tener a Cristo en tu vida, nos embarcaremos en un viaje de exploración y reflexión. Exploraremos las verdades fundamentales de la fe cristiana y cómo se entrelazan con nuestras experiencias cotidianas. Descubriremos cómo la presencia de Cristo en nosotros no solo tiene implicaciones espirituales, sino que también afecta todos los aspectos de nuestras vidas. A lo largo de estas páginas, seremos desafiados a examinar nuestras creencias, nuestras acciones y nuestras relaciones desde una perspectiva enriquecida por la presencia de Cristo. Exploraremos cómo Cristo puede infundir propósito y significado en nuestra vida diaria, desde las tareas más simples hasta los desafíos más abrumadores. Este libro no pretende ser un tratado teológico complejo, sino más bien un viaje personal y práctico hacia el descubrimiento del poder transformador de Cristo. A través de historias, enseñanzas bíblicas y reflexiones profundas, encontrarás herramientas prácticas para aplicar en tu vida y experimentar una transformación genuina. El propósito último de este libro es ayudarte a descubrir el propósito de tener a Cristo en tu vida y cómo ello puede brindarte una mayor plenitud, paz y alegría. Al adentrarnos en este viaje, te invito a abrir tu mente y tu corazón y permitir que la presencia de Cristo se manifieste en cada página y en cada pensamiento. Espero que este libro sea un faro de luz en tu camino, un recordatorio constante de que no estás solo y de que hay un propósito mayor esperando ser descubierto. Comencemos este viaje hacia el descubrimiento del propósito de tener a Cristo en nuestra vida. Cristo en Acción, descubriendo el propósito de tener a Cristo en tu vida. Capítulo 1. Dios tiene un plan. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Hechos 17 versículo 26. Es de la primera pareja en la tierra, Adán y Eva, que ha surgido todo el linaje de los hombres, y los puso en el planeta Tierra como su habitación. Y les ha puesto unos tiempos señalados por su providencia y límites a su existencia. En ese periodo de tiempo el fin y el propósito es que busquen a Dios. El plan divino de Dios es proveernos todas las cosas y ponernos en este planeta, con el propósito de seleccionar un pueblo el cual disfrutara de su eterno amor y comunión. Este lugar es el lugar de elección del plan eterno de Dios. Nuestra estadía aquí en la tierra es la antesala que luego nos conducirá al plan eterno de Dios. Esta estadía es el preámbulo de la vida venidera. La vida ahora es breve. Es tan insignificante la vida del hombre en este planeta llamado Tierra, en cuanto a la eternidad se refiere. En Salmos capítulo 90 y versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Podemos decir que la vida aquí es como una gota de agua en un inmenso mar, comparado con la eternidad. ¿No les parece que es una locura que la mayoría de la gente dedique todo su tiempo y esfuerzos en cosas que solamente se relacionan con esta corta y breve vida? La humanidad está ignorando por completo la vida futura que ha de seguir a este corto tiempo en este sistema. El tiempo es corto. Cada año que pasa, cada puesta del sol, cada tic-tac del reloj, van cortando tu vida en este planeta Tierra. Silenciosamente, prontamente y segaramente te lleven tus años a la hora de la muerte. Pronto va a llegar el año, el día y la hora que darán fin a tu vida en este mundo. Estás pisando hoy los inseguros arenales del tiempo, mañana tus huellas se borrarán y la muerte te sorprenderá. Hoy las manos trabajan con diligencia y entusiasmo, la mente piensa y hace planes para el porvenir. Pero la realidad es que un día todo quedará quieto y tú te habrás muerto. En otros tiempos había personas llenas de sueños y de ilusiones, pero ya han pasado de este mundo. Tarde o temprano te tocará el turno a ti. No existe la menor duda que todas nuestras sendas, no importan cuáles sean, nos conducen a la muerte. Muchas personas no les gustan hablar de la muerte y hasta prohíben hablar de ella. Imitan al insensato avestruz, que, perseguido por el cazador y sin poder escaparse, esconde su cabeza en la arena, según dicen, imaginando que está a salvo del enemigo que no puede ver. La muerte es una certeza. Por lo tanto, siendo gente con entendimiento, debemos ver de frente todo el futuro de nuestras vidas. Ya que un día moriremos, debemos considerar este acontecimiento para estar preparado para él.
Tal es la muerte, se lleva a mayores, jóvenes y niños, viene puntualmente. Capítulo 2. Las promesas de Dios. Desde el comienzo en el huerto del Edén, Dios proveyó el medio por el cual el hombre nuevamente tendría comunión y paz con Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Dios determinó que el medio que usaría para restaurar al mundo con él sería a través de una descendencia de los seres humanos. Aproximadamente 2000 años después, fue elegido Abraham para que fuese el vindicado de la promesa donde vendría la simiente. Luego, a la edad de 75 años, Dios llama a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Entonces Dios establece con Abraham que sería de sus lomos que saldría la simiente, o de su descendencia, donde serían benditas todas las familias de la tierra. Al Abraham creerle a Dios, de las promesas que le fueron transferidas, Dios justificó a Abraham por su fe. Es aquí donde comienza el pacto de la gracia, el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Donde Dios determina justificar al hombre por medio de la fe. Dios le dio a Abraham promesas, unas tenían que ver con su descendencia terrenal, otras con su descendencia espiritual, y la tierra de Canaán a su descendencia terrenal. Al comienzo ambas bendiciones fueron transferidas en una misma descendencia, Abraham le transfiere a Isaac, Isaac le transfiere a Jacob. Pero luego surgen dos vertientes, la promesa terrenal es transferida a la tribu de Leví y luego a Efraín. Pero la promesa espiritual, en cuanto a la simiente, donde serían benditas todas las naciones de la tierra, es transferida a Judá, luego a David y tiene su cumplimiento en Jesucristo. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, usó dos símbolos para identificar lo numerosa que sería su descendencia. Génesis capítulo 22, versículo 17, dice, «De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». ¿Qué representa la arena y las estrellas? La arena es representación de la descendencia de Abraham terrenal, y las estrellas la descendencia espiritual. Todos los que serían hijos de Abraham, por la fe en la simiente prometida, que es Cristo. La promesa era que, en su simiente, serían benditas todas las naciones, y esa simiente es Cristo. El pacto con Israel y su descendencia se convirtió en la ley. Este pacto era bilateral, tenía condiciones y existían las bendiciones y las maldiciones. Era un pacto nacional. La justicia, que es por este pacto de ley, dice que el hombre que cumple el pacto, vivirá por cumplirlo. El pacto de la ley era para el pueblo de Israel. Este pacto de ley era una sombra o tipo del pacto verdadero que vendría en Cristo. Además, el pacto de la ley era temporero, puesto que tenía un límite. Por ser temporero tenía término, donde caducaría y sería abolido. El nuevo pacto, que es la promesa espiritual, es el pacto de gracia en Cristo. Esta fue la promesa hecha por Dios, donde establecía que, en su simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Este pacto fue hecho unilateralmente, donde surge de Dios y la fuente de provisión es Dios, el recipiente lo que tiene que hacer es creer como Abraham creyó. Capítulo 3. El pacto de ley y el pacto de gracia. Originalmente el pacto de gracia que Dios hizo, con Abraham fue primero que el pacto de la ley. Veamos los dos pactos y observemos la diferencia entre ambos. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 17, dice, «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». El pacto de la ley tenía un mediador entre Dios y los hombres, este fue Moisés. En cambio, el pacto de gracia nos ha llegado por medio de Jesucristo. En el pacto de gracia, la verdad está del mismo lado. Jesucristo al encarnarse, fue la verdad y la gracia en su persona. El Evangelio es el Evangelio de la gracia, favor inmerecido. Cuando vemos a Dios referirse a los pactos, los identifica claramente a cada uno en particular, el pacto de ley y el pacto de gracia, porque ambos son diferentes. Gálatas capítulo 3, versículos 14 al 17, dice, «Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos,
Hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. El pacto de gracia Dios lo hizo con Abraham. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti Señor benditas todas las naciones. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente, la cual es Cristo. El pacto de Abraham no pudo ser abrogado por la ley. El pacto fue ratificado 430 años antes de llegar la ley. De manera, que el pacto de Dios con Abraham conserva toda su validez y vigencia. Como el hombre era justificado por la ley. En Romanos capítulo 10, versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Esto es una referencia de Levítico capítulo 18, versículo 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Esa ley promete la vida a aquellos que cumplen con sus preceptos. Pero la realidad es que ningún hombre ha podido ni podrá cumplir la ley como para merecer la salvación. Moisés describe la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas, las que manda la ley, vivirá para ellas. Pero el cumplimiento requerido era perfecto y total, lo cual es imposible. Además, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La justicia que es por la fe. Pero la justicia que es por la fe, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La ley es por obras, la gracia es por fe. En la ley, haz estas cosas y vivirás, en la gracia, cree en el sacrificio de Cristo y vivirás. La palabra de Dios nos muestra con certeza que la manera del hombre poder alcanzar la justificación y ser salvo es por medio de la fe. En ningún momento se da a entender que es por fe y además por las obras de la ley. Tampoco se dice que sea por fe y obras. La salvación es por la fe, solamente por la fe y nada más que por la fe. La ley es un conjunto de normas de vida sumamente elevada, y el ser humano, aunque desea cumplir la ley y sus ordenanzas, se encuentra impotente y no puede cumplir con las mismas. Cristo en la cruz del Calvario logró darnos el medio de salvación al él morir y tomar nuestro lugar. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Cristo, el pecado de todos nosotros. En la cruz, Jesús absorbió todos nuestros pecados, fue una muerte sustituta, a él se le imputó el pecado de todos nosotros. Cuando una persona actúa en fe y recibe el don de Dios que es Cristo Jesús, recibe el perdón y justificación de sus pecados. Capítulo 4. Los pactos y sus términos. El viejo pacto que vino 430 años después del pacto de gracia, era una añadidura a causa de las transgresiones. Pero esta ley estaría en vigencia hasta el advenimiento de la simiente a quien fue hecha la promesa, Cristo. Pero después de venir Cristo, la función de la ley cesaría. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 25, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Antes que viniera Cristo y se llevara a cabo la publicación del Evangelio, estábamos confinados bajo la ley. La ley fue el siervo que nos cuidó, como el ayo cuida al niño, hasta llevarnos a Cristo, al fin de que fuésemos justificados por la fe. Una vez Cristo se manifestó y el Evangelio de la gracia fue predicado, dejamos de estar bajo la ley. La ley estuvo vigente hasta que vino la simiente donde serían bendecidas todas las familias de la tierra. La ley era como una cárcel, donde los presos gimen y buscan en vano alguna salida a la libertad y tratan, pero no consiguen salida. La salida existe, y es la promesa de la bendición en la simiente. Pero si queremos ser libres y salir de esa prisión, tenemos que dejar nuestros esfuerzos y dejar de confiar en nuestros propios méritos, y buscar la salvación que solo se encuentra en Jesucristo. Solamente los prisioneros podían escapar,
por la fe en las promesas que tenían su cumplimiento en Cristo. También se identifica a la ley con un ayo, el que cuida hasta que son depositados en las manos y el cuidado de sus padres. Una vez llega Jesús, ya no estamos bajo el cuidado del ayo. De manera que la ley terminó sus funciones. El estar en Cristo es poder ser perdonados, redimidos, liberados y justificados a través de su muerte. El antiguo pacto no era perfecto. El sacerdocio de la ley era de la tribu de Leví, pero Dios determinó que el sumo sacerdote del pacto de gracia sería de la tribu de Judá. Por tal razón, si hay cambio de sacerdocio, es que va a haber cambio de ley. La ley fue abrogada a causa de su debilidad e ineficacia. La ley sería abrogada de acuerdo a la palabra del mismo Dios. Queda abrogado, hay una total anulación de la ley del viejo pacto, a causa de su ineficacia. Jesús, su oficio sacerdotal es superior al levítico, el pacto de gracia es mejor y establecido sobre mejores promesas. El pacto de la ley contenía defectos, es por tal razón la necesidad de un mejor pacto. El viejo pacto fue dado por viejo, como anticuado no teniendo fuerza. Pablo establece que el pacto de la ley estaba por ser abolido y que desaparecería. En Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Es en las Sagradas Escrituras donde se establece que el viejo pacto fue abolido. Por tal razón, el creyente en Cristo vive bajo el nuevo pacto, que es la simiente prometida, y trae el Evangelio de la gracia, favor inmerecido. Es de entender que, en el cumplimiento de la ley, que es el viejo pacto, hasta la mejor persona falló. En la ley, cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hacía culpable de todos. No había manera de cumplir la ley tal como era requerido. En cambio, en el nuevo pacto de gracia, hasta la persona más mala puede ser salva, a través de la gracia que es en Cristo Jesús. El creyente en Cristo debe entender claramente que está bajo el nuevo pacto del favor inmerecido de Dios, y que ya no está bajo el viejo pacto de la ley. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 5. Cuando termina la ley y cuando comienza la gracia. El viejo pacto está registrado en los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Ahí se encuentran todas las leyes dadas por Dios en el monte Sinaí. El nuevo pacto son los libros del Nuevo Testamento. No obstante, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la narración de la vida de Jesús, y no son todavía el nuevo pacto. El nuevo pacto tuvo su principio después de la resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección es el génesis del nuevo pacto, en otras palabras, da inicio al nuevo pacto. Como creyente en Cristo, cuando escudriñas la Biblia, tienes que estudiarla con conciencia que estás bajo el nuevo pacto. Todo comienza cuando Jesús entrega su vida por la humanidad allí en la cruz. Es necesario que aprendas a dividir y saber adecuadamente cuál es el viejo pacto y cuál es el nuevo pacto. Sabiendo que, como creyente salvado por la gracia en la fe en Jesús, vives en el nuevo pacto. La ley no justifica. Por las obras de la ley ningún ser humano, pero ninguno, será justificado delante de Dios. La ley lo que hace es dar conocimiento del pecado, pero no lo puede perdonar. El hombre no es justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Una vez más, se establece que nadie, absolutamente nadie, puede ser justificado, declarado justo por cumplir la ley. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. También lo registra en Romanos capítulo 3, versículo 28, donde dice, concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre no será declarado justo, ni por las obras de la ley, ni por ninguna otra manera que no sea por la fe en Jesucristo. Nadie puede tener o alcanzar correcta relación con Dios por medio de la ley, o cualquier otro medio. Pablo establece en estos pasajes bíblicos que la doctrina que constituye el núcleo del Evangelio, la justificación por la fe sola, aparte de las obras de la ley. Los judíos creían que por poseer la ley y tratar de cumplir sus demandas, ya tenían la justificación. Pablo da una conclusión, viendo que el hombre está bajo pecado, está bajo culpabilidad. Llega a la conclusión, bajo deducción clara y razonable, que el hombre, cualquier hombre, es justificado,
sus pecados son borrados y recibe el favor divino por la fe en la sangre de Jesús, sin las obras de la ley. Cristo comienza donde termina la ley, el nuevo pacto comienza cuando caduca el viejo pacto. El fin de la ley es Cristo, y es a través de Cristo que el hombre es justificado cuando cree. Romanos capítulo 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley tuvo su fin y conclusión, ya no podemos estar viviendo dos pactos. Por las observaciones de la ley ninguno se justifica, porque el profeta Habacuc bajo la directa inspiración del Espíritu Santo, ha declarado, el justo por la fe vivirá, por tanto. Esta justificación no viene por las obras de la ley o la observación de la ley sino por la fe. Es en vano procurar vivir los dos sistemas, o tienes la ley sin Cristo, o a Cristo sin la ley, para poder ser justificado. Los que por la ley establecen que va a ser justificados, del Evangelio de la gracia han caído, y se han desligado de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y dice también en Gálatas capítulo 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No menosprecien o inutilicen la gracia de Dios, lo que harían si es que deducen que la justicia es por guardar la ley. Si por observar la ley fuese la justicia y si la salvación y la justificación vienen por las observaciones de la ley, entonces por demás murió Cristo. Su muerte sería inútil y no tendría ningún valor, pero está establecido que nadie puede justificarse por la ley. Caer de la gracia ha sido mal interpretado. Se cae de la gracia cuando se pone la confianza en otro medio que no sea Jesús como medio de salvación. Quien hace eso, deja de confiar en Jesús y en su muerte vicaria. Muchos creen en Cristo, pero mezclan la salvación con otros medios. Eso es caer de la gracia y, además, es un evangelio diferente. Pablo estableció que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de manera que el creyente es justificado a través del evangelio de la gracia por medio de la fe. Los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido librados del yugo de la ley, por el cual estábamos atados. La ley que mata cesa de sujetarnos, está muerta para nosotros que hemos creído en Cristo, que es el fin de la ley, para salvación y justificación de todo aquel que cree. Capítulo 6. Seamos sumamente precavidos. Estemos bien atentos y no enlacemos los dos pactos. Si no dividimos correctamente los dos pactos, nos producirá confusión y estaríamos estableciendo la justificación bajo dos vertientes, lo cual es incorrecto. No podremos estar seguros de nuestra salvación y tener plena confianza de nuestra justicia si tenemos una mezcla de enseñanzas y creencias. Es nuestro deber que todo lo que oigamos, leamos y escudriñemos sea pasado por el cedazo, determinando con claridad qué es enseñanza del viejo pacto y cuál es la enseñanza del nuevo pacto. Nunca olvidando que el creyente en Cristo vive bajo el pacto de gracia en Cristo. El pacto de gracia. El pacto de gracia Dios lo hizo con Abraham. Abraham creyó a Dios y Dios lo declaró justo. Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole que en él serían benditas todas las naciones. A través de Jesucristo, la bendición y la promesa dada a Abraham alcanzó a las gentiles. La justificación, el perdón de los pecados, con todas las demás bendiciones que le siguen, alcanzó a los gentiles. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo que esa promesa tendría vigencia cuando llegara la simiente, y esa simiente es Cristo. El pacto, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley no lo abroga para invalidar la promesa. De manera que, el pacto a Abraham conserva toda su validez y vigencia. La herencia en Cristo a todos los creyentes no depende de la ley, sino de la promesa. Dios hizo este pacto unilateralmente, salió de él y logrado por él. No fue por la ley que fue dada a Abraham y a su descendencia, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El Evangelio de la Gracia muestra que el método de Dios para salvar a los pecadores es por medio de Jesucristo. Esto es sin derecho o reclamo que pueda provenir como resultado de la obediencia a la ley. Fue en el Calvario, donde el hombre libre de pecado, Jesús, se convirtió en pecado, llevando el castigo del pueblo, para que nosotros recibiéramos la justicia divina. Cristo, que no conoció pecado, es decir que era inocente, fue la ofrenda o sacrificio por el pecado. El castigo del pecado le fue transferido a Cristo, Él sufrió el lugar nuestro, murió por nosotros, sufrió el castigo que nos correspondía en su propio cuerpo. Jehová cargó en Cristo el castigo del pecado de todos nosotros, y a través de su muerte, nosotros recibimos la justicia de Dios.
Tu justicia en Cristo es tu derecho al favor inmerecido de Dios, su justicia nos fue conferida. Capítulo 7. ¿Por qué somos justos? ¿No somos justos porque guardemos la ley o por obras y méritos personales? No, sino que hemos sido hechos justos por lo que hizo Jesús en la cruz. El cristiano obtiene la justicia como favor inmerecido cuando cree en la justicia de Jesús para poder recibirla. Cuando Dios te mira y te declara justo, no es basado en tus méritos personales, sino que mira el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a través de él te da la justicia. La justicia te es dada gratuitamente como un don de parte de Dios, como un regalo divino y las obras no tienen que ver nada con esto. Todo el mérito para nuestra salvación descansa en el sacrificio de Cristo. Nuestra justicia es resultado de la obra expiatoria de Cristo, y solo podemos realmente recibir su justicia por su gracia, el favor inmerecido. Nos debemos de preguntar, ¿es a través de mis obras que recibo la justicia de Dios, o es por la obra de Cristo al morir en la cruz del Calvario? Pablo habla de la gracia, favor inmerecido, miremos la definición que éste da en Romanos capítulo 11, versículo 6, y si por gracia, favor inmerecido, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Favor inmerecido, punto. La revelación de Dios es clara y no existen caminos intermedios. O eres justificado por tus méritos personales, y tú mismo intentas ganarte la justicia por tus obras, o eres justificado por gracia, el favor inmerecido de Dios, que nos es dado a través de Cristo. O dependes de Jesús o dependes de ti mismo. De manera que existen dos tipos de justicia, la que proviene de tu obediencia y tus esfuerzos, o la que proviene de la fe en Jesús. De estas dos solamente una contiene el fundamento firme, sólido e inconmovible. Y esta es la fe en Jesucristo, el Salvador del mundo. Que nunca se te olvide, que es por medio de Jesús y su don de gracia, que eres salvo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios proveyó por libre y soberana voluntad, obsequiarnos la salvación por gracia, un regalo inmerecido, y esto fue mediante la redención que está en Cristo Jesús. Redención es el rescate que se paga para liberar a un preso o a un esclavo. Esto muestra el alto precio que ha sido pagado por nuestra liberación. Por tanto, cuando se dice gratis es para indicar que se nos ha dado como un regalo, sin mérito ni esfuerzo de nuestra parte, pero que a Dios le ha costado muy caro. En el primer pacto, la recompensa del pacto dependía de la incierta obediencia del hombre y como resultado falló la substanciación de él. En tanto que, en el pacto de gracia, la realización plena de las promesas está absolutamente segura en virtud de la obediencia perfecta de Jesucristo. El perdón concedido en la justificación se aplica a todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y esto envuelve la remoción de toda culpa y de todo castigo. Nadie puede presentar cargo alguno contra aquel que ya está justificado, el cual está libre de la condenación y ha sido constituido ya en heredero de la vida eterna. Capítulo 8. Los términos del nuevo pacto. El profeta Jeremías dijo en el libro que lleva su nombre, capítulo 31, versículos 31 al 33, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No como el pacto de ley en el monte Sinaí dado a Moisés años atrás. Los términos del nuevo pacto dado por Dios, a entender, que el primer pacto caducaría. Dios dijo que vendrían días que establecerá un nuevo pacto. En este pacto las leyes serían imprimidas en la mente y en el corazón, en el interior del ser humano. Este pacto será publicado en los días venideros, en los tiempos del Evangelio de la Gracia, afirmando la llegada de la simiente prometida. Afirmando dos grandes verdades, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La revelación será para todos y todos le conocerán. Dios está inmerso en el corazón y en la mente de los creyentes, y este pacto es de naturaleza sumamente distinta al antiguo, ya que el antiguo solo era temporal. Nos da a entender que, bajo la dispensación del Evangelio, habrá una gran revelación de luz divina.
Bajo este nuevo pacto, dice en Hebreos capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Las injusticias son las culpas, los pecados las desviaciones de la fe divina, y las iniquidades todos los que andan sin ley. Nunca más me acordaré, significa que Dios nunca nos recordará nuestros pecados, ni los tendrá en cuenta, porque ya todos nuestros pecados, injusticias e iniquidades fueron castigados en el cuerpo de Jesucristo, su Hijo amado. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Nunca es nunca más. Esta es la verdad gloriosa, Dios perdonó todos nuestros pecados. Este pacto unilateral salió de Dios, creado por Dios, provisto por Dios y concluido por Dios. Lo único que nos pide es que creamos. Creer que nos ha perdonado completamente todos los pecados y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, injusticia e iniquidad. Su sacrificio no cubre los pecados temporalmente, como los sacrificios de la ley. Su sacrificio en la cruz satisfizo las demandas de Dios y éste quedó satisfecho. Este es el Evangelio de la gracia, favor inmerecido. El perdón de los pecados se basa en su gracia y nada más, y tenemos acceso a esta gracia por la fe. Cuando comienzas a experimentar el amor y el inmerecido favor de Dios, sabiendo que no es basado en tus méritos y también que no mereces su gracia, te enamorarás perdidamente de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención, libertad, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tres ideas hay implicadas en la doctrina de la redención: el pago del rescate mediante la sangre de Cristo, la eliminación de la maldición de la ley y la liberación de la esclavitud del pecado para entrar en la libertad de la gracia. Todo esto de acuerdo con las riquezas de su gracia. El amor de Dios hacia nosotros fue tan grande, que no escatimó ninguna de sus inmensas riquezas en el favor del perdón de pecados, en virtud de la obra de su Hijo en el Calvario. Sus riquezas son basadas en su plenitud, donde nos son dadas, y son marejadas de gracia sobre gracia. Nunca se seca ese caudal de gracia, es fuente de gracia inagotable. No puedes trazar una cronología en cuanto al perdón de Dios de tus pecados. ¿Cuáles de tus pecados llevó Cristo en la cruz hace 2000 años? ¿Por cuántos de tus pecados fue que llevó el castigo? Si piensas que Cristo murió solamente por la parte de los pecados que cometiste hasta el momento en que fuiste salvado, ¿cómo puedes alcanzar el perdón de los pecados que cometiste después de eso? No cabe la menor duda que, desde el punto de vista histórico de la cruz, todos tus pecados estaban todavía por cometerse. Y si Cristo tomó el lugar del pecado, y Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo en la cruz, por tanto, si Cristo murió, murió por todos los pecados. Él murió por todos tus pecados, tú no existías cuando Cristo murió, de manera que si murió por tus pecados fueron por todos. No dudes de esta verdad tan grande y maravillosa. En Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14 y 18 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La ley solo contiene sombra, no realidades. Por tal razón, los sacrificios nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. No puede remover la culpa de la conciencia, ni la impureza del corazón. Hacer perfecto se refiere a la remoción de la culpa. Los sacrificios de animales no podían borrar esas imperfecciones. Siempre había conciencia del pecado. El sacrificio de animales era un recordatorio anual de la culpa de uno, pero lo que se necesitaba era un verdadero sacrificio que quitara la culpa de una vez y para siempre. El autor de los Hebreos avanza para explicar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Él mismo logró precisamente lo que la sangre de animales no podía hacer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo. 1. Hizo perfectos a los que se acercan, removiendo la culpa. 2. Los creyentes no tienen conciencia de pecado, sino conciencia de justicia. 3. No tiene memoria del pecado. 4. Quitó todos los pecados y nunca más se acuerda de ellos. En su segunda venida, Cristo no tendrá que hacer nada con respecto al pecado, puesto que todo lo que tiene que ver con el pecado fue definitivamente tratado en la cruz del Calvario, donde Cristo fue hecho pecado.
Cristo se ofreció a sí mismo por el pecado y a través del sacrificio de Cristo, y Dios quedó satisfecho. Por tal razón, ya el creyente no tiene una conciencia de pecado. Pablo escribió en Romanos 8:9 que, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Judas 19, el autor dijo que una de las características del no regenerado es que no tiene al Espíritu. Hay dos grupos de personas, los que tienen el Espíritu Santo, los salvos, y los que no lo tienen, los no salvos. Usted no puede ser un hombre salvo sin el Espíritu, ni puede haber una persona que tenga al Espíritu y no sea salva. Si una persona no tiene a Jesucristo viviendo en su vida es una persona no salva. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Efesios capítulo 2, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estas riquezas espirituales llegaron a ser nuestras instantáneamente en el momento en que recibimos la salvación. No se nos dan gradualmente durante el tiempo de nuestra vida, ni se nos dan como recompensa por nuestra fiel vida cristiana. Son dones de gracia que Dios contiene, aparte de cualquier mérito que puede haber en nosotros. Son parte integral de la salvación eterna que Dios nos dio, pertenecen a todo creyente en Cristo, sin importar si él está consciente de que las posee. Después que un pecador ha sido hecho justo por medio de la fe en Jesucristo, es entonces justificado por Dios. Justificar significa declarar justo. No puede justificar al pecador por sí. Él puede, y en efecto justifica a los pecadores que han sido hechos justos en Cristo. Los hombres llegan a ser hijos de Dios, no nacen con esa condición, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. No son cristianos automáticamente porque sus padres lo eran, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni tampoco porque ellos mismos decidieron. El hombre tiene que nacer de Dios para llegar a ser hijo de Dios. Capítulo 9. Cristo formado en nosotros. Las iglesias de Galicia fueron fundadas por el apóstol Pablo. Él está sorprendido, ya que estas iglesias se estaban alejando del que los llamó por la gracia de Cristo. Pablo estaba impresionado de que esta iglesia que era tan sólida, convertida al Evangelio de la gracia, haya naufragado tan pronto en la fe. Este Evangelio, predicado por el apóstol, no le fue transferido por los hombres, y tampoco tiene ni un detalle establecido por los hombres. A Pablo nadie le enseñó lo que él predicaba, sino que fue una revelación de Jesucristo mismo. Es en esta iglesia que se comenta la disputa que tuvieron Pablo y Pedro. Conforme al Evangelio de Pablo, vio que el apóstol Pedro no estaba andando rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Es aquí donde una vez más establece cuál es el mensaje del Evangelio. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El mensaje del Evangelio es la justificación por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. No cabe la menor duda que Pablo está contra cualquier enseñanza que establezca que tenemos que ganar nuestra propia justicia, ya sea por la ley, por obras o por méritos propios. Él desea ardientemente que Cristo sea formado en el creyente. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo formado en ti es poder entender, con toda claridad, que todo lo que tú eres en la actualidad es totalmente y absolutamente una obra de Cristo. Tienes que estar depurado de todo aquello que sea añadidura y se establezca como parte de tu justificación. Al dirigirse a los Gálatas, Pablo se compara a sí mismo a una madre que, al verse defraudada en su esperanza de tener un hijo normal y bien formado, desearía volverlo a su seno maternal hasta que adquiriese la forma de hijo normal, sin defectos. Pablo desea que Cristo sea formado en ellos, esto es, que adquieran la forma de Cristo, según el designio de Dios. ¿Cuál era la deformación que existía en Gálatas? La deformación consistía en mezclar la gracia con la ley. Los Gálatas estaban alterando el Evangelio que habían aceptado. Estaban mezclando la salvación a través de Jesús y las obras de la ley, ambos como medio de salvación. Esto era predicar un Evangelio diferente. Es claro que tú no eres justificado por doble vertientes, por la ley y por la gracia. O eres salvo por el Evangelio de la gracia, el nuevo pacto, o eres salvo por las obras de la ley. La manera de Dios justificar al creyente es exclusivamente a través del sacrificio de Jesucristo a favor del ser humano.
No existe otra manera de recibir justificación. Cuando el Evangelio de la gracia lo tratan de mezclar con otras cosas, es poner defectos a la justificación. Para que tú estés consciente que Cristo está formado en ti, tienes que estar identificado con Cristo y reconocer todos los beneficios adquiridos a través de la obra de Cristo. Visualizar la obra consumada es poder ver y adquirir todos los beneficios otorgados a través de su muerte y resurrección. Tienes que aceptar, de una vez y para siempre, que en el momento cuando Jesús exclamó consumado es que toda la obra de salvación fue hecha. Esta es la realidad, que Dios reconcilió al mundo con Él, por medio de su Hijo Jesucristo. No intentes hacer lo que ya está hecho, lo que tienes que hacer es aceptar lo hecho y comienza a disfrutar de todo eso que está hecho. El anhelo de Pablo es que Cristo sea formado en los creyentes. Siempre que pensamos que Cristo sea formado en nosotros, creemos que esto consiste en nosotros vivir como Cristo, andar como Cristo, hacer las cosas como Cristo, porque Cristo es mi modelo. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo es que Cristo se forme en nosotros y que nosotros estemos identificados con Cristo. No es lo mismo que Cristo se forme en ti, a que tú vivas para ser como Cristo. Si tú tratas de vivir como Cristo, estás intentando ser como Cristo. Pero si Cristo se forma en ti, tú adquieres la identidad de Cristo, donde se te transfiere la justicia, la redención, el perdón de pecados, la adopción de hijo, etc. Formar a Cristo en los creyentes no es fácil, porque ellos pretender siempre formarse ellos como Cristo, y no Cristo en ellos. Todo el tiempo quieren alcanzar su identidad con Cristo por medio de sus esfuerzos, y no en la obra redentora de Jesús. Siempre se preguntan qué tengo que hacer para ser como Cristo, y no se identifican con Cristo basados en lo que la palabra de Dios establece en cuanto a lo que Cristo ha hecho por los creyentes. Capítulo 10. La gloria y permanencia del nuevo pacto. Este ministerio del Espíritu no de la letra como el antiguo pacto. El antiguo era un pacto de muerte y era uno que había de perecer. Se le declara como un ministerio de condenación. Sería totalmente abolido y concluirían sus funciones. Ese pacto tuvo gloria, pero el ministerio del nuevo pacto es mucho más glorioso y tiene permanencia. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Los cristianos somos ministros competentes de un nuevo pacto. La mejor manera de hablar de los dos pactos es, refiriéndonos al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La mayoría entendemos lo que es un testamento. Si una persona hace un testamento, especifica cuáles son sus deseos luego que muera. El testamento será el documento que revelará la voluntad de esa persona. Pero si en vida luego de un periodo de tiempo, esta persona determina cambiar las clausuras del testamento anterior y establecer unas nuevas, cuando esa persona muera. El testamento que tiene validez es el último testamento ya que el primero perdió su validez. En la actualidad para la Iglesia, la voluntad de Dios es el Nuevo Testamento. El antiguo ha caducado y está obsoleto. No se pueden establecer los dos testamentos, sino que el posterior es el válido. Nuestro ministerio es en el Nuevo Pacto, el antiguo pacto, que era la ley, ya no tiene validez. Este nuevo pacto es espiritual y sus leyes están grabadas en nuestra mente y corazón. Sí, el antiguo pacto tuvo gloria, ya que allí en el monte donde se estaba dando la ley, el monte temblaba, había truenos y relámpagos y una nube espesa se manifestaba y sonaban trompetas. Cuando Moisés descendía, su rostro resplandecía de la gloria de Dios que tenía. Entonces, Moisés se ponía un velo en su rostro para que no fijaran la vista en el fin de aquello que era pasajero. Notemos que el apóstol Pablo no dice que Moisés se pusiera el velo para que no se viese su rostro resplandeciente, sino precisamente para que no se viese la desaparición de tal resplandor, por cuanto era pasajero. Al mirar la ley, todavía la miran a través del velo. Lo que ellos no entienden es, que la gloria que estuvo detrás del velo, ya no existía. La remoción del velo es lo que da capacidad y libertad para ver la gloria de Dios. La gloria del nuevo pacto es superior a la del viejo pacto. Aquel pacto condenaba, porque el ser humano no tenía la capacidad para cumplir con la ley.
Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esa era la realidad, que con una sola violación eras culpable de todo. ¿Qué persona podría guardar toda la ley sin violar un solo mandamiento? El velo que tienen las personas mirando el viejo pacto, Cristo lo quitó. Cuando Cristo se forme en ellos, ese velo dejará de ser. Para que un cristiano pueda decir con certeza que ese velo Cristo lo quitó, es cuando él permita que Cristo se forme en él totalmente. No puedes tener enseñanzas dañinas que te hagan creer que tú eres justificado, basado en lo que Cristo ha hecho, y agregándole otras ideas como complemento de tu salvación. La salvación es solamente y exclusivamente por medio de la obra redentora de Cristo. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estamos mirando sin velo, a cara descubierta, la gloria de Dios, su grandeza, su majestad, su poder y su autoridad, como en un espejo. Y cuando observamos la gloria del Señor, es entonces que Cristo se va formando en nosotros. Somos transformados, surge una metamorfosis, y mientras va surgiendo ese cambio donde estamos contemplando a Cristo, y nos estamos identificando con Él, vamos de gloria en gloria. La gloria del Señor se va plasmando en nosotros, y somos inmersos en su gloria, hasta que Cristo se forma en nosotros. Esa metamorfosis es el cambio de gusano a mariposa, y nosotros a través de la transformación, Cristo se va formando en nosotros. Esta gloria no depende de lo que tú haces, sino de la gloria de Cristo, de lo que Él ha hecho en tu vida, todo lo que Él te proveyó cuando tomó tu lugar y murió por tus pecados. Si como creyentes seguimos enlazados en los dos pactos, no podremos ver la gloria de Dios, porque la gloria del Señor se ve cuando el velo es quitado. O buscamos ser justificados por la ley o por la gracia, pero no por ambas, porque ley y gracia es una desgracia. Todos nosotros, a cara descubierta, contemplamos con toda claridad las gloriosas promesas y privilegios del Evangelio de Cristo. Somos transformados de las glorias en ellos representados. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién le instruirá? Debe traducirse a, ¿quién le enseñará? Es decir, la mente de Dios, enseñar su mente y a otros su conocimiento. Cuando dice tenemos la mente de Cristo, en el griego es, el pensamiento de Cristo poseemos y ese pensamiento es producto de nuestra identidad en Cristo y Cristo formándose en nosotros. Cuando el creyente tiene su identidad con Cristo puede enseñar la mente de Cristo o el pensar de Cristo a otros. La ley no justifica. La manera de Dios salvar y justificar al hombre es por medio de la fe. La palabra profética bajo la inspiración del Espíritu Santo estableció que el justo por la fe vivirá, como está escrito en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Capítulo 11. El problema es en la mente. El cambio de vida ha de reflejarse, primera y principalmente, en una nueva mentalidad, puesto que la conducta no es sino la exteriorización de las creencias que llevamos dentro. Si una persona es creyente y asiste al templo con regularidad, y si no es un oidor práctico, sino un oidor olvidadizo, no podrá estar concentrado en lo que le están enseñando. Tal persona no obtendrá buenos beneficios. Es claro entender que, si usted vive en ignorancia y oscuridad de conocimiento, usted nunca podrá disfrutar la vida plena y abundante de Dios. Siempre que un creyente está desanimado, derrotado, en crisis, en pruebas y luchas espirituales, no son las circunstancias, sino los pensamientos concernientes a esas tribulaciones lo que le hace actuar mal en el proceso y no lograr el éxito. Por otro lado, puede darse el caso, que se encuentre en una de esas batallas grandes que vienen a la vida y, no obstante, estar lleno de gozo, paz y victorioso. Cada uno procede conforme a que gobierna su vida. La manera de pensar es comparable con las transmisiones de los vehículos. Existen los cambios que producen el avance del automóvil hacia adelante y por otro lado existe la reversa que es para correr hacia atrás. Dependiendo del momento, podemos escoger la dirección que queremos. Cuando sus pensamientos han sido dirigidos en una dirección por periodos largos de tiempo, usted ha estado produciendo un canal profundo y ha producido un cauce por ese canal.
Si eres una persona que todo el tiempo su pensar es de derrota y todo el tiempo está hablando negativo, su vida es un canal que fluye a un cauce de derrota. El libro de los Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Muchos creyentes son sumamente aplicados en las reglas de moral y ética, viviendo vidas ejemplares, pero, por otro lado, su confianza en las promesas de Dios no es real en su vida. Es por tal razón que viven llenos de temores e inseguridades y no disfrutan de la vida abundante que nos brinda el Evangelio de la Gracia, promesa dada por Dios a todos los que creen en el Señor Jesucristo. El problema radica en que sus pensamientos no están en armonía con la palabra de Dios. El salmista, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Naturalmente, en el nuevo pacto, el Evangelio de la Gracia, es el varón que medita en las promesas del nuevo pacto. Estas promesas son fieles y verdaderas y son en el sí y en el amén. Promesas que fueron dadas a Abraham y que serían vindicadas en la simiente, que es Cristo, donde todas las naciones serían bendecidas en la simiente. El que tiene su devoción en las promesas dadas a los creyentes, todo lo que hace prosperará. El creyente fue llamado a vivir una vida de éxito y prosperidad, y todo esto por gracia en la obra expiatoria de Jesús. Tú no estás en Cristo para vivir una vida de derrota y frustración, sino para alcanzar las promesas del Señor. El vivo ejemplo de malos pensamientos fue cuando los 12 espías fueron a inspeccionar la tierra de Canaán. Este relato está en el libro de Números, capítulo 13, versículos 27 y 31 al 33. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos espías desanimaron al pueblo de Israel y se olvidaron de la promesa de Dios, que era conquistar aquella tierra. Sin haber peleado, ni siquiera usar un arma de guerra, ya estaban derrotados. Toda su derrota fue en su manera de pensar, lo creyeron en su corazón y lo confesaron. Aquí vemos la ignorancia que no permite que las vidas disfruten de la vida de Dios. Esto es lo que quería decir Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, acerca del que pide dudando. Esos creyentes son, semejantes a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que duda está a merced de diferentes pensamientos, está ante diferentes caminos, y no sabe cuál escoger, lo que le produce inestabilidad. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida por no creer a la palabra de Dios. No le creyeron a Dios y se dejaron amedrentar por las circunstancias y las adversidades. Los creyentes verán los resultados en sus vidas dependiendo de lo que piensan. Tal como los cristianos piensan habitualmente, consciente o inconsciente, en eso se transforman. Para los cristianos pensar bien es una necesidad vital, ya que por fe andamos y no por vista. De pensar correctamente, en mensura con la palabra del Señor, dependerá su relación con Dios y que pueda tener una vida de éxito y prosperidad. Busquemos que nuestras confesiones sean promesas reales de Dios. Capítulo 12. La encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Juan establece que el que se encarnó fue el Verbo, y que él fue quien hizo al mundo y vivió en el mundo. Y a través de él vimos su gloria, esa gloria envuelve las ideas de sus riquezas, su esplendor, sus obras, su honor y su belleza. Era una manifestación visible de Dios. Al expresar que habitó entre nosotros, fue que fijó tabernáculo entre nosotros aquí en la tierra, acampó entre nosotros. Dios, en el viejo pacto, se manifestaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo donde se encontraba el arca. Allí era donde Dios se manifestaba, a través de una nube se podía ver su gloria.
Pero en el nuevo pacto, el Evangelio de la gracia, la presencia de la gloria de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y es a través de Cristo que podemos contemplar la grandeza, el esplendor y la manifestación de Dios. El Hijo único del Padre muestra su gloria. El ver su gloria describe la acción de uno que mira, examina y reflexiona. Lo escudriña, examinándolo con cuidado. Lo estudia, contemplándolo y considerándolo determinadamente. Jesús estuvo entre los hombres, los ojos de sus discípulos reposaron sobre el Verbo hecho carne hasta que, en cierto modo, penetraron en el misterio, es decir, vieron su gloria. Y esta persona, el unigénito, era la manifestación personal de la gracia y la verdad. Juan nos dice también, en el capítulo 1, versículo 16 de su Evangelio, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. En esa plenitud, que es Jesucristo, tomamos gracia sobre gracia. Todo lo que posee el creyente, lo posee de esa plenitud, y plenitud significa totalidad, integridad o calidad de pleno. La gracia, que es el favor inmerecido, fluye de la plenitud de Cristo como de un manantial que nunca se acaba. Esa gracia son favores inmerecidos tras favores inmerecidos. Los creyentes van recibiendo sucesivas marejadas de gracia, que son continuas bendiciones de Dios en Cristo. Estas marejadas de gracia, su tiempo es conforme a la necesidad de cada momento en particular. Tú recibes constantemente favor inmerecido en el lugar donde terminó el anterior favor inmerecido. No ha terminado o se ha desvanecido una manifestación del favor inmerecido de Dios, cuando ya ha llegado otra manifestación, de ahí que se diga, gracia sobre gracia. Es claro que son favores inmerecidos, y no dependen de la persona que las disfruta, sino de la gracia de Dios a través de Jesús. La capacidad que indican las palabras su plenitud nos da a entender también un fluir ilimitado de su gracia sobre gracia. De manera que es un manantial que nunca se seca, y que todo el tiempo está fluyendo y fluyendo. No importa cuántas personas están dependiendo de esa fuente, siempre la gracia los alcanza y nunca se agota la fuente que suministra la gracia. Cuando recibes su gracia puedes contemplar su gloria, y es a través de sus manifestaciones de gracia, que tus ojos espirituales comienzan a contemplar la plenitud y la gloria de Cristo. Al comprender que es un favor de Dios, el cual tú no lo mereces, pero en Cristo se te es otorgado, podrás depender de Él en todos los aspectos de tu vida. En el pacto de gracia, Dios provee al hombre lo que éste no puede por sí mismo. Te sentirás confiado al saber que se te otorgan abundantes bendiciones y esto por los méritos de Cristo. Tienes derecho a todo lo que Jesús proveyó en la cruz por ti. No olvidando que, la manera de agradar a Dios, es por la fe y que por fe andamos, no por vista. Debes andar con conciencia de justicia porque su palabra te dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo, según menciona Pablo en su epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Tienes salvación, perdón de todos los pecados, redención, eres adoptado como hijo, heredero, sellado con el Espíritu Santo, y sanidad divina. Bendecido con toda bendición, y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Todo lo proveyó Cristo en la cruz del Calvario, y se te otorgó como un don, por pura gracia. Tú no eres lo que el enemigo diga de ti, tampoco eres lo que otros digan de ti, ni eres lo que tú sientas. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres, créele a Dios y a su palabra. Cuando tú aceptas todo lo que Dios te ha dado en Cristo, es entonces que Cristo es formado en ti, y tú estás identificado en Cristo. Capítulo 13. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Detrás de todo lo que haces, hay pensamientos y todo acto o conducta es motivado por una creencia, y toda acción es producto de una actitud. Nunca podrás cambiar tu comportamiento hasta que tú no cambies la forma de pensar. Si cambias y transformas tu manera de pensar, así cambiarás tu manera de vivir y llegarás a conocer la plena voluntad de Dios. Todo comportamiento equivocado o errado viene de una manera y modo de pensar equivocado. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Pablo exhorta a transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es en la mente y en los pensamientos el único lugar de transformación. El concepto de transformación en el griego es metamorphoste, de donde viene la palabra metamorfosis. Este es el proceso de transformación de una cosa en otra, mudanza de un estado a otro. Es el proceso de gusano que luego, a través de la metamorfosis, se convierte en mariposa. El apóstol habla de metamorfosis en nuestro entendimiento, en la manera de pensar.
Es un proceso continuo de transformación, ya que el imperativo está en presente continuativo. Sería importante que hagamos un inventario en nuestras vidas para así poder discernir qué tan correcto están nuestros pensamientos. Cuando comenzamos a alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios y comienzan a transformarse nuestros pensamientos en acuerdo con los pensamientos de Dios, nada podrá detenernos. Entonces comenzarás a vivir y a disfrutar la vida de Cristo. Si tu mente es transformada, se transformará tu manera de vivir y Cristo será formado en ti. Examina tus pensamientos. Para que los que se alimentan de ti sean saludables, es necesario que tú seas una persona saludable. Que tengas una vida balanceada y equilibrada. No podemos estar fragmentados. Tu conducta y tu manera de vivir no cambiarán hasta que cambies tu manera de pensar. Si quieres vivir en el orden de Dios, tienes que pensar conforme a los pensamientos de Dios. El cristiano tiene que buscar que Cristo sea formado en él. La única manera para que Cristo se forme en ti es identificándote en Cristo. Capítulo 14. El conocimiento. Para construir una casa hay que tener buen fundamento. La gente piensa que el problema son las circunstancias que vienen a la vida, pero la realidad es que son los cimientos, la manera de creer y guiar sus vidas. Los cristianos no pueden vivir de emociones, sino de convicciones profundas. Estas convicciones son certezas, seguridad de creencias, a las que uno está fuertemente adherido. Jesús dijo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Vemos que las circunstancias y adversidades no pudieron destruir la casa, porque estaba fundada en un buen fundamento. De manera que el problema no son las adversidades, sino los paradigmas que se tienen. Estos son los que oyen la palabra de Dios y la practican, la creen, esa casa fue fundada en la roca. Jesús continúa diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo, capítulo 7, versículos 26 y 27. Aquí vemos una construcción débil. Notarás que las pruebas y adversidades fueron las mismas para ambas construcciones, la diferencia de los resultados fue el factor de los fundamentos. Por tanto, el problema no son las batallas que viven los creyentes, porque todos los cristianos en el mundo entero pelean sus batallas. Pero su estabilidad, perseverancia y éxito será determinado por sus convicciones. Cuando observamos a un cristiano viviendo en derrota, es porque su modo de pensar está equivocado. Todo comportamiento errado viene de creencia errada. De manera que, para tener un comportamiento correcto y bien dirigido, es necesario cambiar nuestra manera de pensar. La palabra es la fuente del conocimiento. Es a través de la palabra que vamos renovando nuestro entendimiento, y de esta manera vamos alcanzando la plena voluntad de Dios. En la revelación de la palabra es que adquirimos el conocimiento de las verdades que están en ella reveladas. Es ampliamente conocido el pasaje de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es que el Espíritu de Dios da aliento a cada palabra, sílaba y letra de cada versículo. En los escritores bíblicos, Dios intervenía de forma sobrenatural, moviendo sus facultades, mente, corazón, memoria y voluntad, de tal forma que ellos pensaran y escribieran solo y todo lo que Dios quería. La utilidad de la escritura comenzaba con enseñar, esto es impartir conocimiento. Muchos piensan que se adquiere la revelación y formación cristiana a través de las experiencias. La realidad es que la gente no adquiere la revelación y el poder comprender cómo Cristo se forma en ellos, ni con el tiempo, ni con las experiencias. La Iglesia necesita tomar la responsabilidad de entender claramente su identidad con Cristo, y para alcanzar esta meta, tiene que adquirir conocimiento. No cabe la menor duda que, la experiencia con conocimiento, produce resultados. Pero, por otro lado, experiencia sin conocimiento, produce consecuencias y siempre las consecuencias acarrean pérdidas.
Por tal razón, es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios, que produce en sus enseñanzas un desarrollo de profundas revelaciones de verdades maravillosas. De ahí la necesidad de una metamorfosis, cambios que transformen nuestra manera de pensar. Nuestros conocimientos tienen que estar en armonía con los pensamientos de Dios. Cuando no existe el verdadero conocimiento se vive en ignorancia, y es por tal razón que vemos tantos creyentes derrotados y frustrados. Es a través de las Escrituras que adquirimos el conocimiento que nos hace comprender cuál es la voluntad de Dios. El fin del ser enseñados correctamente es poder transformar el pensar equivocado que nos hace tener creencias incorrectas y llevarnos a tener conocimiento correcto. Y al pensamiento correcto le seguirán las acciones y confesiones correctas. Aunque deseemos que Cristo sea formado en nosotros, si no cambiamos nuestro modo de pensar en el pensar correcto, no podremos andar identificados en Cristo. La otra utilidad de las Escrituras es redarguir. Significa que la palabra convence a alguien de que está obrando incorrectamente. La Escritura te da el buen conocimiento y te redarguye cuando no estás en el conocimiento correcto, para llevarte a que entiendas claramente tu posición en Jesús. Con distorsión de mala interpretación, no puedes ver realmente tu posición en Cristo, y si no ves tu posición, no te puedes identificar con Él. Una vez te redarguye, entonces te corrige, enderezando lo torcido. Y dándote la dirección correcta, te lleva a tu identidad en Cristo, y de esta manera Cristo puede formarse en ti. Naturalmente esta corrección es en todas las esferas del creyente. Y concluye instruyéndote, donde te hace un creyente que adquiere la revelación divina y la comprende. El objetivo es que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, apto, equipado para toda buena obra. El concepto de apto es estar equilibrado, a tal grado que esté preparado para un determinado quehacer. También, que esté equipado, lo que indica perfectamente amueblado, refiriéndose en el sentido original, al equipar completamente a un navío. Es importante que se entienda que el buen conocimiento de las Escrituras no debe parar en un buen saber, sino proceder a un buen obrar, equipado para toda buena obra. Acordándonos que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Capítulo 15. Dios tiene una vida para ti, su vida. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo establece que los gentiles no podían disfrutar la vida de Dios. Hablando a los creyentes, les exhorta a que ya no anden como los demás gentiles. Esto nos indica que, ese era el proceder de ellos, también antes de conocer al Señor. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos andaban en la vanidad de su mente, lo que indica que su estilo de vida estaba en acorde con sus propios criterios equivocados, criterios que estaban en su mente. Esta manera de pensar son las normas o reglas por la cual se distingue lo que es correcto de lo incorrecto, y según las distintas interpretaciones de las personas. Antes de conocer al Señor, andábamos en transgresiones y pecados, lo cual indica que era una conducta constante de personas pecadoras por naturaleza y una vida totalmente mala. Estos gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, está en oscuridad, y a causa de esa ceguera, no pueden disfrutar la vida de Dios. La razón de su oscurecimiento y falta de iluminación en su mente, es que viven en ignorancia, no tienen el conocimiento claro de las cosas, y esto provoca que estén ajenos de la vida gloriosa de Dios. Sus corazones son insensibles, y están lamentablemente endurecidos. La dureza de su corazón es callosidad, esto es un engrosamiento de la piel exterior en cualquier parte, especialmente en las manos y los pies, por el ejercicio o uso repetido, que hacen que dichas partes se insensibilicen. Esto puede aplicarse metafóricamente a la conciencia y el corazón de los pecadores, que se tornan insensibles por prácticas constantes de la iniquidad. El hábito constante de la maldad produce la pérdida de la sensibilidad. Una vez perdida la sensibilidad, se cauteriza la conciencia, entonces el ser humano se entrega a todo desorden infrahumano. El término se entrega a sí mismo, pone aquí en relieve la responsabilidad personal en darse al pecado por iniciativa propia. Más adelante, continúa diciendo en los versículos 20 al 24, «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús». En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al ser Cristo, su persona y su obra, el centro y fundamento del mensaje cristiano, ha provocado conocerle íntimamente, experimentalmente y por tanto, vivirle, ya que Cristo ha sido formado en nosotros. Esto ha hecho que hayamos entrado a la esfera de una nueva humanidad totalmente opuesta a la vida de antes. Aquí el apóstol nos indica cómo lograr dejar la antigua vida y vestirnos del nuevo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, es en la mente que surge la transformación. Ese cambio que nos lleva de un estado a otro superior. El cambio de vida ha de reflejarse principalmente en una nueva mentalidad, puesto que la conducta no es sino la exteriorización de los pensamientos y convicciones que llevamos dentro. Esa renovación de la mente es la que puede entender las cosas que son de Dios. En la renovación, vemos con claridad la obra redentora y salvífica de Jesús, y podemos ver ese nuevo hombre, que ha sido creado según Dios, en la justicia y santidad. Es allí donde reconocemos que hemos sido totalmente perdonados, y la luz ha llegado a todo nuestro interior. Ahora nuestra vida es dirigida por la verdad de la obra de Jesús, donde nos ha dado un nuevo nacimiento, nuestras mentes han sido transformadas y tenemos los pensamientos de Cristo. Una vez esta obra ocurre, es entonces que podemos disfrutar la vida de Dios. Capítulo 16. Nuestra identidad en Cristo. Es importante que descubras tu identidad real y bíblica en Cristo. Al Cristo formarse en ti, experimentarás a través de la Biblia tu identidad en Cristo. Es viendo tu identidad en Cristo, que serás renovado en tu mente, y surgirá una metamorfosis, esto provocará que Cristo sea formado totalmente en ti. Tendrás los pensamientos de Cristo y ya no vivirás tú, sino que Cristo vivirá en ti. Tu origen de vida comienza en la cruz, y en la resurrección de Jesucristo. Todo lo que adquieras y aprendas tiene que ser basado desde el comienzo en la cruz. No olvides que no estás ya en el viejo pacto, sino en el nuevo pacto y este nuevo pacto es la gracia y la verdad que vinieron por Jesucristo. Tus reglas de vida son en el nuevo pacto que es la ley de Cristo. Veamos la obra expiatoria de Cristo y lo que esta obra hace en ti y te brinda sus beneficios. Nuestro problema estaba claramente revelado en las Escrituras, todos estábamos bajo el régimen del pecado y nos mantenía alejados de Dios y de su gloria. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. En el versículo 24, veamos el remedio de Dios para esta fatal situación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos declarados justos, lo que da a entender que la acusación de culpabilidad fue abolida, y se nos otorgó la inocencia. Esto fue un acto de Dios a través de Jesús que nos redimió, nos compró de la esclavitud del pecado y nos dio libertad. Todo esto fue gratuitamente, de gratis. No fue por guardar la ley, ni por obras, ni por méritos que tengamos, ni por ningún rendimiento. Fue de gratis, pero el costo lo pagó Jesús a través de su muerte. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado y tomó nuestro lugar. Nosotros no éramos justos, pero Dios nos dio la justicia de Cristo. De manera que ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Tu identidad en Cristo es que tú eres la justicia de Dios, y tienes conciencia de justicia, eso es lo que Dios dice en su palabra, y debemos creer lo que Dios nos dice. Vivimos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el favor inmerecido de Dios hacia el pecador. Dice en Hebreos, capítulo 10, versículos 16 y 17, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Las leyes serán puestas en nuestros corazones y escritas en nuestras mentes. En cuanto a los pecados y transgresiones, nunca más se acordará, y nunca es nunca. No tienes que andar con conciencia de culpabilidad, porque el que te justificó y perdonó te dice, que nunca se acordará de tu pasado. Tu identidad en Cristo es que has sido perdonado y ya Dios no tiene memoria de tus pecados.